Buenas tardes. ¿Cómo está Hola, usted, señor Don Carlos García? saludos David. Muy contento de estar compartiendo hoy con un colega también dentro del campo de la psicología y con un tema que por muy doloroso que sea, por todo lo que manifiesta y por todo lo que representa, es importante hablarlo, es importante que psicoeduquemos a las personas en referencia a este tema, no Sí, solamente desde un punto preventivo, sino también para dar respuestas a las personas que están pasando por el trastorno de la depresión, que es lo que hoy nos une acá. Gracias, sí, David, por aceptar este espacio. sí, claro que sí. Estamos hablando antes, bueno, yo lo estaba pensando, un psicólogo en mi tierra, hay que decirlo todo porque aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Psicólogo en mi tierra, yo soy español, pero ejerciendo aquí de psicoterapeuta por Texas. Y usted, psicólogo de Venezuela, pero tampoco en su patria, ¿no? Usted Así es. está ubicado en Miami, Florida, por Ahora ahí, ¿no? es en San Cloud, Florida. Que está cerquita de Miami, ¿o no? Más cerca de Orlando que de Miami. Por Orlando, por Exacto. el área de Orlando. Pues yo la geografía floridiana la llevaba mal. Y yo estoy por el área de Houston, pero nuestro pueblecito se llama Katy o Katy, le podríamos decir en español, ¿no? Pero bueno, a las afueras de Houston, que dicen que Houston va a ser pronto la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Así que Wow. expatriados, ¿no? Inmigrantes, un venezolano, un español, me escuchan el acento a veces y no me ubican. Yo soy de Málaga, pero tengo un acento un poquito neutral, que dicen, ¿no? O sea, la Z todavía ahí la tengo, pero medio silenciosa y tal. Pero para mí un gusto conversar contigo, con usted, y, y bueno, lo que estaba comentando antes con el live es que la idea es de hacer un diálogo, ¿no? Hablar del tema, y sé que su audiencia nos ha hecho algunas preguntas en cuanto al tema de la depresión, y bueno, lo que podamos resolverles y darle ideas, pues para eso estamos. Sí, así es. Esta semana tuve la oportunidad de colocar ese espacio para que las personas preguntaran, hicieran sus preguntas en referencia a este tema. Ujú. Vamos a definir inicialmente, David, qué es la depresión. Bueno, la depresión lo podemos ver desde el punto de vista más, digamos, clínico, y para ello uno de los instrumentos que nosotros usamos es un manual de diagnóstico que lo compone la Asociación de Psiquiatría Americana, donde describe una serie de trastornos o problemas o, como hemos dicho, diagnósticos clínicos. Entonces, en ese sentido, es una enfermedad, aunque el nombre así pueda asustar, ¿no? Más en el medio de una pandemia mundial. Pero es cierto, la depresión, desde un punto de vista, como digo, médico o clínico, viene siendo una enfermedad. Una enfermedad donde, como muchas enfermedades, hay distinta gama de gravedad, ¿no? Entonces podemos hablar de un episodio de depresión leve o un cuadro leve, a un cuadro moderado, y luego a cuadros muy severos, donde el funcionamiento de la persona se ve muy afectado. Entonces, si quisiéramos verlo desde el punto de vista más clínico, podríamos decir la enfermedad de la depresión o el trastorno depresivo, el trastorno de la depresión, pero claro, que podemos verlo también desde la vertiente más humanística o filosófica, donde sabemos que una pérdida o un desencanto del corazón muy grande nos produce estar muy tristes, ¿no? Y esta tristeza se puede complicar hasta llegarnos a un punto de estar en un agujero oscuro. Entonces, desde el punto de vista
más, digamos, filosófico, podríamos decir bueno, antes de que se definiese como enfermedad, ya veníamos nosotros como seres humanos lidiando con la depresión, con un estado de ánimo sumamente hundido, ¿no? Entonces, hay que, para mí, tomarlo desde las dos vertientes, ¿no? Yo soy una persona de fe y creo que hay un componente espiritual ahí, pero hay personas que lo pueden ver solamente desde el punto de vista clínico y médico, ¿no? Y también es cierto que hay personas que solo lo quieren ver desde el punto de vista espiritual y no están abiertos a ver que pueden ser un problema diagnosticable, tratable y que se le puede también medicar a la persona para ayudar, ¿no? Eh, yo creo que lamentablemente la tradición ha sido que uno tiene que descartar una manera de pensar para aceptar la otra, ¿no? Y a mí me gusta la idea de pensar que lo podemos integrar, que no es la una ni la otra, sino que son las dos. Que hay una condición médica que también tiene un componente espiritual. David, cuando la persona está deprimida, ¿cómo lo logra identificar? ¿Cuáles son los síntomas? Por el tema de que una tristeza es muy natural, porque es una emoción básica y la tristeza es inevitable cuando ocurre algún tipo de episodio. Ahora, ya cuando esa tristeza va a un escalón más arriba, más complicado, que es la depresión, ¿cómo identifica a la persona que tiene síntomas para decir estoy deprimido? A mí me gustaría dividirlo, digamos, en tres componentes. Un componente sería lo que podríamos llamar la cognición, que es una manera muy intelectual de hablar de los pensamientos, ¿no? O sea, yo tengo pensamientos, bueno, ¿cómo son la naturaleza de esos pensamientos? Los pensamientos son automáticos, los pensamientos vienen a ser negativos. ¿Pensamientos negativos sobre qué? Bueno, sobre mí mismo, no valgo nada, no me quieren, soy un desastre. Sobre otras personas, nadie me quiere, nadie me valora. O sobre el mundo en general, o la vida, ¿no? Esta vida no tiene sentido, esto es un fracaso. Entonces, si son pensamientos persistentes y negativos en su naturaleza, es un síntoma de que pudiéramos estar lidiando con una depresión. Luego, como bien mencionas, está el área emocional, ¿no? Me siento triste, pero no es me siento triste un ratito y se me pasa. Es una tristeza profunda, es una tristeza que viene frecuentemente y es una tristeza que se interpone con mi día a día, con yo hacer las cosas que me gustaría poder hacer, estudiar, leer, compartir con seres queridos, llevar a cabo mi quehacer de la casa, llevar a cabo mi trabajo, ¿no? Entonces, como vemos, hay un componente que es meramente cognitivo o de pensamiento, un componente que es emocional, del sentimiento, y luego hay componentes más fisiológicos o de conducta, ¿no? Y ahí donde vemos también que hay trastornos del sueño, vemos que la persona o le cuesta mucho trabajo quedarse dormida o el sueño se ve interrumpido durante la noche sin la capacidad de regresarse a dormirse otra vez fácilmente, o lo contrario, la persona está durmiendo mucho y no se puede levantar, hasta el punto donde hay personas que me cuentan que se han pasado la mayoría del día acostados en una cama y no pueden levantarse. Mírese, hay un psicólogo que lo explica así. Él decía, mi hija lidia con depresión. Y yo le pregunto, ¿cómo se siente eso de sentir una depresión severa? Y ella lo describía como, imagínate que te dan la noticia que toda tu familia ha fallecido. Pues ese es el sentimiento que yo tengo la gran mayoría del tiempo. Imagínese El, el, el grado de disculpa. sufrimiento. Que la familia ha fallecido, que le acaban de darle esa noticia. Imagínese que a uno le dan esa noticia. Ese sentimiento es el que ella experimenta constantemente. Y en el caso, claro, ha sido muy específico al definir esos tres componentes, lo cognitivo, lo emocional y lo comportamental, lo Sí. conductual. Ahora, para esa persona que quizás no está aislada, no aislada, distraída y no está muy pendiente de estos pensamientos
y la tristeza como que no le prestan, no, bueno, es cosas naturales, yo siempre he estado así, ya lo ve como que natural esos pensamientos y esas emociones y ese comportamiento. A la hora de diagnosticarlo, él obligatoriamente requiere ir al psicólogo o él puede hacer, oye, una autoevaluación inicial y luego ir al psicólogo o es ya recomendable que vaya a la consulta con el especialista. Bueno, depende de lo que uno ande buscando, ¿verdad? Siempre para mí me parece una idea excelente, más allá, precisamente con los medios que tenemos a nuestra disposición, de revisar qué síntomas están presentes, ¿no? De uno como que mirarse a sí mismo y decir, ¿tengo estos síntomas o no? Y los hemos puesto, de hecho, en nuestra página, tenemos una página que le hemos titulado Terapia con David.com y abajito tenemos esos instrumentos a la mano de cualquier persona, eso está abierto al público, que ellos lo revisen. Para uno autoexaminarse un poco, yo creo que eso es muy ventajoso. Ahora, cuando ya el tratamiento va a venir por un lado de medicina o de terapia, claro que es muy adecuado que sea un especialista el que te vea, ¿no? Es como el típico dicho del médico cúrese a sí mismo. El cirujano necesita que alguien le haga la cirugía, no se la puede hacer él solito. Él puede a lo mejor tener indicios o el oncólogo puede pensar, uy, tengo estos síntomas que, pero tiene luego que ir a otro doctor que le examine, ¿verdad? Y al fin y al cabo le venga dando un diagnóstico. A veces nuestras sospechas se confirman con los especialistas, ¿no? Eh, entonces, no se limites a solo decir, bueno, yo me hice un test y salí que estoy muy mal y me quedo en mi casa. No, hay que buscar toda la ayuda posible y disponible. Y yo lo entiendo, no todo el mundo tiene acceso a al mismo nivel de ayuda. Eso lo sabemos para cualquier condición médica, ¿verdad? Pero sí Claro, claro. es importante tomárselo en serio buscar esa ayuda externa para que me puedan orientar en si sí, si no y a qué grado, ¿no? Que es muy importante. Puede ser que esté lidiando con unos síntomas leves y puede ser que, bueno, sus síntomas ahora mismo sean más medios, ¿no? Hasta un punto donde alguien le tiene que decir, no, dígame, usted tiene síntomas muy graves. Y entonces, ¿quién me lo dice? El especialista. El especialista. Y es posible que la persona pueda estar deprimida y no sentirlo. Bueno, va a ser difícil porque tenga en cuenta que si lo vamos a diagnosticar desde un punto de vista clínico, tiene que llegar el momento donde las actividades que uno quisiera hacer se ven incordiadas, interpuestas por estos síntomas que hemos dicho, ¿no? Entonces, una de las preguntas que hacemos en esa evaluación es, ¿cómo últimamente, cómo te ha ido en hacer el quehacer diario, ¿no? Encargarte de las cosas de la casa, en llevarte bien con otras personas, en concentrarte y prestar atención a aquellas tareas que tú quieres terminar. Y si hay una falta de funcionamiento, ¿verdad? En eso es una señal de que hay algo ahí que no está bien. Ya. ¿Por qué cuesta tanto salir de ese estado? Alguien me decía en una oportunidad, es como que si quisiera estar así para siempre, cuando realmente no es su voluntad la que habla. ¿Por qué le cuesta tanto salir del cuadro depresivo? Bueno, yo le felicito mucho a las personas a las que trato con esta condición de depresión porque el que yo las tenga delante, ya sea físicamente aquí en mi consultorio o ya sea como estamos haciendo con la cuestión de tecnología, me hace ver que han dado un paso muy importante y muy difícil. Tenga en cuenta que parte del todo el concepto de este cuadro depresivo es que no estoy muy motivado para hacer las cosas. Me siento mal, y a veces no le podemos dar exactamente con cuáles son las razones por las que me siento mal. A veces sí, ¿no? Si paso por una serie de pérdidas en mi vida, puedo decir, bueno, es que se murió tal persona que es muy importante para mí y luego perdí mi trabajo y luego tal. Entonces, bueno, pues me estoy sintiendo muy mal por todas esas cosas, pero
Hay veces que es mucho más, tenemos mucha más incógnita en qué encadena, por qué es que la persona se llega a sentir así. Y entonces, wow, felicitaciones a aquella persona que viene a buscar ayuda, ¿no? Y es muy difícil. Por ejemplo, hay veces que me encuentro con clientes que vienen a buscar ayuda, lo identificamos, lo evaluamos, empezamos un programa de tratamiento y dejan de venir. No son consistentes con su No son tratamiento, ¿no? constantes. Porque a veces Y nos cuesta trabajo cuidarnos a uno mismo, ¿no? sí, y yo me imagino también que, bueno, la influencia neuroquímica allí influye muchísimo. Los Claro, transmisores que son relacionados al humor están totalmente por debajo, por el piso, por así decirlo, y eso cuesta más para que la persona desde esa voluntad pueda responder también a todo ese ánimo y esa motivación y esa atención asistencial en el momento. ¿Cómo efectivamente. tratar una crisis, un cuadro depresivo cuando ya se ha prolongado por mucho tiempo? Bueno, lo ideal, ¿no? Lo que sabemos que funciona al máximo, eh, y podemos hablar, cuando digo lo ideal, no quiero decir que sea la única manera de tratarse, ¿no? Ojo, pero de una manera ideal, lo que querríamos es tener a un médico que pueda hacer una evaluación en condiciones, porque a veces los médicos van rápido, ¿no? No sé si se han dado cuenta, el mío va rápido a veces. Espero que no me escuche, pero es un hombre muy ocupado. Eh, a veces tenemos que tener esa parte del medicamento. Entonces, si hay un doctor de por medio que nos puede ayudar con cierto nivel de medicación, y hoy en día muchas personas le asusta esto del medicamento porque piensan que va a ser algo de caballo, ¿no? Dicen, yo no quiero ir como un zombie, yo no quiero ir que me tengan tirado así por el suelo, yo quiero algo que me ayude así un poquito. Bueno, pero es que gracias a Dios la medicina moderna nos permite que el doctor le pueda recetar una dosis baja para ver, para comenzar, y la gran mayoría de las veces que yo lo veo, porque yo no receto, ¿no? Yo no soy doctor, Claro. eh, vemos que le ayuda mucho a la persona. Entonces, ese componente médico para mí es muy importante referirlo y que un doctor, y colaboro con ciertos doctores de por aquí del área para asegurarnos de que tenemos ese componente. Y luego está la parte de la psicoterapia, ¿no? De la terapia de seguimiento que le tenemos que hacer. Y en eso hay distintas maneras de tratar, ¿no? Está la psicodinámica, está tal y cual, pero lo que hemos visto es que la terapia cognitivo-conductual viene siendo muy efectiva para el tratamiento de la depresión. Como digo, no es que necesariamente otras maneras de tratar sean ineficientes, es que quizás tenemos que estudiarlo más y ver a qué nivel de eficiencia. Pero tendemos a usar la terapia cognitivo-conductual porque sabemos que ayuda de una manera más efectiva. Y hay otras vertientes, ¿no? Donde se pueden trabajar y lo dejamos en manos de la persona que decida en qué estilo le gusta más la terapia. Pero sabemos que la combinación de esos dos es lo ideal, Carlos. Sí, a eso iba. Se tendría que hacer la combinación farmacológica con la psicoterapia para que haya un resultado. Y creo que también los resultados no son tan acelerados, tan precoces, va progresivo, por supuesto. Lamentablemente nos gustaría tener esa píldora mágica, ¿no? Que poderle dar, pero pues, va a ser algo. A mí me explican, de nuevo, lo aclaro de que no soy médico, pero me explican que con ciertos medicamentos para tratar la depresión, la persona tiene que consistentemente tomarlo todos los días por unas 2 semanas para realmente ver si hay una efectividad en ese tratamiento o no. Pero también sabemos otra cosa. Si el veterinario me da una receta para mi perro, voy a la farmacia, se la compro y se la doy tal y cual como el veterinario me lo ha dicho, pero cuando se trata de mí, no voy a la farmacia,
no saco la medicina y no me la tomo como me han dicho. Entonces, limitamos la efectividad de la medicina en parte porque somos malos pacientes en general. Entonces, Y también, y quizás también por ese miedo de que lo mencionabas anteriormente, es que yo no quiero andar drogado, dopado, es que somnolientos, y bueno, pero son psicotrópicos, evidentemente, van a tener ese efecto. Lo importante es confiar en el psiquiatra, en este caso como el médico que te está tratando, y por supuesto todo el acompañamiento psicoterapéutico y ser paciente. Me refiero en cuanto a actitud, no en cuanto a que eres un paciencia, sí, paciente, sí, la paciencia, a la los dos. paciencia. Exacto, eres un paciente, necesitas ser paciente, paciente para poder entonces esperar esa respuesta del El tratamiento tanto tratamiento en general, farmacológico como psicoterapéutico. sí. Ahora, es posible, hablando de esa recuperación que es lenta, que es progresiva, es posible que hayan recaídas o hay una recuperación 100% de la enfermedad. Esto lo podíamos también analizar desde un punto de vista de un cuadro médico, ¿no? Ojalá, si te operan del corazón una vez, ya nunca más tengas problemas cardíacos, ¿verdad? Quede ese aparato ahí bien fusilado, bien y sin problema en el futuro. Ojalá. Entonces, habrá casos por ahí que demuestren que una persona cayó en una depresión severa y se recuperó y hasta el día de hoy el señor murió con 90 y tantos años y nunca más llegó. Bueno, ojalá, ¿no? Eso sería ideal. Pero la realidad es como la gripe. Algo que hablamos de los virus últimamente que está tan al día, ¿no? O sea, no por yo haber pasado la gripe en el 2008, ya yo no me tengo que vacunar. Pues no, resulta que el virus este se muta y entonces en ese mutarse consigue que recaigas otra vez, ¿no? Y esto es igual, la depresión a veces se dan ciclos y de hecho sabemos que algunas personas por alguna razón cuando pasan por la estación del invierno, ¿no? En los meses de final de año, principio de año en este hemisferio, eh, les afecta mucho el hecho de que esté muy oscuro afuera, llueva, haga más frío. Y entonces es un ciclo. Y ellos ya lo han aprendido a identificar que cuando llega esa estación, tengo un síndrome donde me deprimo. Le llamamos un síndrome estacional de depresión. Estacional. Entonces, lamentablemente es una condición que muy probablemente vaya a venir. Lo que sí es cierto es que nuestra intención como clínicos es que primero no regrese, ¿no? Pero es que si regresara, sea menos intensa y que dure menos ese cuadro. Sí. Sí, me Es, imagino que también, tal cual cuando tú recibes algún tipo de tratamiento por alguna operación, ya un postoperatorio y toda esa recuperación, si mantienes también tu alimentación y tu cuidado, la enfermedad no va a volver a aparecer. Yo creo que en el caso depresivo, si sabes lidiar con los conflictos, con las emociones, tienes actividades recreativas también, conversas a diario, situaciones que te pueden estar perturbando, las compartes y las hablas, de manera que toda esa situación no se vaya acumulando, esa posible aparición, porque nadie está diciendo que no vuelva a aparecer, pero esa posible aparición va a estar, será menos probable. Tú claro. hablaste, anteriormente hablaste del insomnio. Siempre podríamos asociar insomnio con depresión. Bueno, recuerden que dentro del cuadro, el paraguas de síntomas, el insomnio viene siendo uno de ellos, pero también existe el trastorno de insomnio que no va ligado con otros síntomas de depresión. Es decir, el insomnio es simplemente una señal de que algo probablemente vaya mal. Y a veces es una señal de que algo fisiológicamente está mal y otra es una señal de que algo emocionalmente o espiritualmente está mal, ¿no? Entonces es simplemente una señal de que algo está mal y se puede también tratar. Y al tratarlo, estamos hablando de lo mismo. Viene la vertiente más médica en cuanto a suplementos y medicinas y luego viene la versión de aprender estrategias para
quedarme dormido y mantenerme dormido durante la noche y dormir lo mejor posible dadas las circunstancias. En todo esto, Carlos, para mí me ayuda a entenderlo de que hay cuestiones externas que yo no puedo controlar, ¿no? Y a veces mi fisiología, pues no lo puedo controlar del todo. Si lo pudiese controlar, pues fíjese qué bien me iría, ¿no? Y luego hay cosas que yo puedo hacer, que están bajo mi control. Está la idea de intentar averiguar si está bajo tu control, ver la valentía de hacer algo al respecto, ¿no? Y si está fuera de tu control, como en estos tiempos nos toca vivir muchas cosas que están fuera de nuestro control, hay que aprender a aceptar las cosas tal y como son. Y hay que pedir por esa sabiduría para entender la diferencia entre esos dos, ¿no? Porque a veces queremos cambiar aquellas cosas por las que no tenemos ningún control. Sí, no tenemos acceso a ellas. En el caso de los niños, David, que es tan impresionante, o por lo menos para mí lo es, ver cuadros depresivos en la niñez. Sí, sí, los niños se deprimen. Antes hubiéramos pensado que no tanto, lo cierto es que los niños también, igual que con muchas otras enfermedades, resulta que por alguna razón eh, pueden salir de ciertas circunstancias más fácilmente o más rápidamente, pero eso no quiere decir que todo el mundo lo podemos tratar por igual, porque lo que sí es cierto es que hay niños que entran en depresiones severas, e incluso se han dado suicidios infantiles, ¿no? Que son afortunadamente muy poco comunes, pero no podríamos decir lo mismo de la adolescencia, ¿no? De hecho, las muertes por suicidio es una de las razones principales de muertes entre adolescentes. Entonces, ¿Cómo tratarla? En este caso, disculpa, en el caso del niño, ¿aplica igual con el adulto la combinación farmacológica con psicoterapéutica? sí, la terapia va a quizás involucrar mucho menos lo que es la terapia simplemente hablada, ¿no? Porque con niños lo que queremos hacer es usar más técnicas proyectivas en el que el niño va a estar interactuando con el terapeuta de una manera más activa a través del juego o a través de usos como arte o música, ¿no? Expresivas, podríamos decir también, o experimentales, donde uno experimenta lo que es la actividad que el terapeuta está haciendo, ¿no? Entonces, a veces los hombres, sobre todo, pero los adultos en general, no van a estar abiertos a jugar durante la terapia, ¿no? Quieren hablar. Y el niño a veces no tiene esa capacidad verbal de entrar en expresión y se va a usar técnicas de terapia de juego, o como digo, terapia del arte, para que el niño se exprese y también conversemos de cómo se están dando los pensamientos, sentimientos y conducta, ¿no? Entonces hay una modificación de la manera de tratar a los niños, pero al fin y al cabo tengo mucha confianza con un doctor que esa es su especialidad, tratar desde el punto de vista de la psiquiatría a los niños, infantil, ¿no? Niños, cuando decimos niños, a menores de edad, aunque obviamente también Okay. el tratamiento de adolescentes va por otro lado. Y yo trato a muchos adolescentes y cualquiera los pondría a jugar un jueguito, ¿no? Es muy difícil. Entonces se puede hablar más con los adolescentes si están dispuestos. Y para mí una intervención muy importante que no podemos dejar atrás en el tratamiento de cualquier persona, pero principalmente de niños y adolescentes, es a la familia. Okay. Porque los niños no se desenvuelven en un entorno aislado, sino que siempre, aunque sean familias menos tradicionales, siempre el niño está desenvolviéndose, desarrollándose en el contexto de una familia. Incluso para aquellos niños que están en una institución, ¿no? Aún así tenemos el concepto del cuidador primordial y este tipo de cosas. Es muy importante involucrar a la familia en el tratamiento realmente de cualquier problema, pero definitivamente de la depresión con niños y adolescentes. En el caso, ya que tocas el tema de la familia,
¿cuál es el aporte o cómo canalizar ese aporte de la familia y los amigos ante el paciente? Es muy importante que el entorno del cliente, del paciente, sea un entorno que apoye, que anime a la persona a recibir ese tratamiento, ¿no? Y a veces las personas alrededor del cliente, del paciente, son claves para que el paciente se recupere y mejore. Entonces, para aquellos padres que puedan estar lidiando con una situación donde sospechan que sus hijos puedan estar deprimidos, es muy importante buscarles ayuda, porque al fin y al cabo la responsabilidad médica va a caer siempre en los padres, ¿no? El niño no tiene la capacidad para decidir si quiere o no quiere, ¿no? A mí me llama la atención, muchos padres me dicen, bueno, hemos venido, pero Juanito no quiere venir. Bueno, claro que no quiere venir. Pregúntele a Juanito si quiere ir al dentista, a ver qué le dice. No por ello deja de ir al dentista si tiene una caries, ¿no? Tendrá que ir que lo trate. A mí no me gustaría, no me gustaba ni me gusta ir al dentista. Eh, ya no soy tan niño, pero no me gusta ir al dentista. Eh, pero claro que estoy agradecido que mis padres me llevaron cuando tenía problemas dentales. Pues esto es igual. Hay problemas mentales o emocionales o de conducta y entonces hay que ir al especialista. Lo que sí es cierto que yo involucro mucho al entorno familiar porque me va a ayudar primero a entender bien qué está pasando. Y lo segundo es porque lo puedo tener a ellos como aliados para hacerme entender qué ocurre, pero también para ayudarme en ese proceso de cambio, de que el niño comience a pensar de una manera más positiva, que comience a identificar emociones y a identificar maneras de cambiar sus emociones y manejar la conducta que en muchas de las ocasiones con niños y adolescentes es lo primero que vemos, ¿no? Que hay conductas que están mal, se portan mal, Claro, desobedecen. en ese caso te refieres mucho al niño y al adolescente. Sin embargo, con un adulto no aplica igual, no lo puedo Claro, no le podemos manipular y convencer. forzar, Exactamente, claro, yo no, sí, por mucho que quiera, si mi señora me dice, yo he despedido a todos los dentistas de mi vida, nunca más voy a volver a un dentista. Yo pues decir, cariño mío, piénsatelo bien, mira, yo voy contigo, te acompaño, yo hago la cita por ti, yo voy, pero al fin y al cabo la que se tiene que sentar en esa silla y abrir su boquita es ella, no claro. yo. Entonces, mi rol ahí es de animar, de conversar, de plantear la posibilidad, de ver si ella quisiera ir, de yo acompañarla, ¿verdad? De yo facilitar esa cita, llamar por teléfono, ponerle su cita, confirmar con ella que quiere ir. Y ese es mi rol, pero definitivamente si ella me dice, nunca voy a pisar la puerta de un dentista, pues ¿qué puedo hacer yo? Claro. Igual ocurre con el terapeuta. En estos tiempos en que la dinámica mundial ha cambiado muchísimo y toda esta pandemia ha movilizado mucho, ¿cómo diferenciar la ansiedad de la depresión? Porque hay gente que puede decir, es que estoy deprimida y quizás no es deprimida que está, sino ansiosa. ¿Cómo Mm. hacer esa diferencia entre la ansiedad y la depresión? De hecho, nosotros cuando tratamos a una persona, uno de los cuestionarios que revisamos también es de ansiedad. Y sabe qué, Carlos, es muy curioso porque muchas veces yo lo explico como que son dos caras de la misma moneda. Es decir, a veces sí es posible que la persona sea muy ansiosa. Entonces, definamos un poquito esto desde un punto de vista clínico. Pensamientos recurrentes sobre un futuro incierto y negativo, ¿no? Entonces, fíjese, cuando la depresión a veces estamos estancados en pensamientos del pasado, algo malo que ocurrió, en la ansiedad, eso es la depresión, ¿no? La ansiedad a veces estamos obsesionados por cuestiones del futuro Futuro. que nos ponen nerviosos. Síntomas de nerviosismo, no nos estamos tranquilos, puede haber problemas también del sueño y del apetito, pero tiene que ver mucho más con la intranquilidad, podríamos decirlo, ¿no? Con el nerviosismo. Entonces, a veces se dan las dos simultáneamente y se ve que, oiga, mire, me contestó este cuestionario donde me dice que hay síntomas de depresión, pero también hay síntomas de ansiedad. Lo bueno es que desde el punto de vista de la terapia se trata muy parecido.
porque vamos a usar terapia cognitivo-conductual. Cognitivo. Entonces, las herramientas que estamos trabajando en terapia para la depresión a veces me sirve para la ansiedad. Y es cuestión de llamarle a una serie de síntomas una cosa y a otra serie de síntomas otra, ¿no? Esa es la gran diferencia, pero a veces esos cuadros se dan simultáneamente. Y hay que, por eso también la cuestión médica es tan importante, para diferenciarlo y para tratarlo. Como la depresión no respeta sexo ni edades, ya lo hemos visto porque puede ser niños, adolescentes y adultos, ¿cómo se maneja la depresión en hombres, en mujeres? ¿Hay una diferencia allí o aplica lo mismo para ambos sexos? No, claro, obviamente la diferencia de género se puede describir en la expresión de la depresión. Lo que es cierto que las mujeres Exacto. tienden a ser emocionalmente mucho más avanzadas que los hombres. Y eso no es algo que me imagino que nadie se va a sorprender mucho de eso, ¿no? Y entonces, la mujer tiende a estar mucho más consciente de lo que está ocurriendo emocionalmente con ella y los hombres tendemos a ponerlo a un lado, ¿no? Otra cuestión que yo veo mucho es que el hombre lo experimenta o lo expresa de una manera mucho más agresiva. Entonces hay problemas de manejo de la ira, manejo del enojo, manejo del enfado, donde se están poniendo problemas que manejan, eh, que conducen un vehículo, el coche, de una manera muy agresiva, o que en casa están gritando, o están lanzando objetos, o Dios no quiera, golpeando a cosas, a la puerta, ¿no? En fin, a veces la expresión de esa dificultad emocional se expresa de una manera agresiva en los hombres, donde las mujeres tienden a verse a más por un lado de la tristeza, del llanto. Ok, Muchos de ok. nosotros se nos enseñaba en nuestras culturas de que llorar no es de hombres. No sé si nunca alguna vez escuchado Sí, esa sí, frase. los hombres no lloran, los Los hombres no hombres no lloran. lloran. En fin, entonces, hay hombres que se expresan esta cuestión de la tristeza de una manera muy cómoda, pero a la mayoría de nosotros nos cuesta encontrar una conexión con esa tristeza y nos sale por el lado de la agresión. Ok. Alguien me preguntaba, yo realmente no conozco la técnica, no sé si tú la conoces, de neurofeedback para Sí, tratamientos depresivos. sí, sí, está validado por digamos, eh, el- las personas, las instituciones en Estados Unidos que nos guían en qué modelos podemos usar. Hablábamos de modelos anteriormente, no está relacionado con la terapia cognitivo-conductual, sería otra manera de tratar la depresión. Yo no tengo el entrenamiento y el equipo para hacerlo, pero tengo colegas que lo usan en sus consultas y lo que escucho es que da resultados. Es una cosa ¿En un qué poco... consiste? ¿En qué consiste, David? Disculpa. Sí, se lo resumo. La idea es que podemos captar ciertas ondas cerebrales que están ocurriendo y eso me hace ver que hay cierta actividad cerebral. Y entonces, sin entrar en demasiados detalles técnicos, resulta que hay ciertos parámetros de actividad cerebral que denotan que hay un problema y entonces podemos aprender a cambiar esa manera de tener esas ondas cerebrales y actividades. Entonces, por eso está la palabra de feedback, que es una palabra muy difícil de traducir al castellano, por eso muchas veces decimos, ya está, feedback. ¿Y cómo le decimos feedback? Feedback, ¿no? Pero es esta retroalimentación que podríamos decir, ¿no? Donde yo veo mi actividad neuronal, ahí está la palabra neuro. El neurofeedback es que yo aprendo que mi actividad neuronal anda así mal y entonces el terapeuta me enseña, tú ves cómo lo pueden ver visualmente, cuando digo tú ves, realmente hay un monitor donde uno lo ve, tiene unos electrodos, que no es invasivo, no te están abriendo la cabeza, simplemente lo están captando, como si te captaran el pulso, por así decirlo, en el cráneo, en ciertos puntos, para que visualmente tú puedas ver que estás emitiendo una cierta onda cerebral y puedes cambiarlo al gusto de uno.
Entonces imagínense, si me dicen, mira, estás deprimido, se puede ver aquí, aquí está la línea. Te voy a enseñar a que tú puedas poner esta línea en otra frecuencia. Y entonces, ¿cómo Eso cambiarle, recomiendo. Ok. Ujú. cómo cambiar la frecuencia a la radio de aquí arriba? Muy curioso. Mucha gente le da miedo, no se lo cree, pero como le digo, es una manera de trabajarlo que es aceptada y que parece que tiene su eficacia también. Y podríamos decirlo como cualquier tratamiento, no a todo el mundo le da los mismos resultados, ¿no? Obviamente. Pero puede ser una opción, sobre todo si la terapia cognitivo-conductual por alguna razón no ha dado mucha eficacia. A veces combinarla con un neurofeedback nos va a venir muy bien. Sí, aquí lo importante, por supuesto, y lo decías anteriormente, buscar una persona que esté entrenada en la aplicación de esta técnica para que se dé esta efectividad y tenga las orientaciones, por supuesto, respectivas. David, para finalizar este espacio Sí, que hemos hablado de una manera breve y muy concreta y muy profunda también sobre la depresión, y te agradezco muchísimo por eso, claro que sí. ¿cómo, cómo manejar la depresión en nuestro país, en mi país, en este caso Venezuela? Quizás por noticias te has enterado de todo lo que estamos viviendo, una decadencia en los servicios públicos, y cuando te hablo de servicios públicos es literal, todos, agua, luz, Ujú. gasolina. Somos el país con las mayores reservas de petróleo y no hay gasolina. La gente está muy movida emocionalmente por esta situación, por toda esta realidad, porque no hay una calidad de vida, las necesidades básicas no se están cubriendo. Y bueno, si recordamos la pirámide de Abraham Maslow, esas necesidades de alimentación, seguridad, todas se han perdido. Entonces, ¿cómo, desde lo que tú has visto por fuera, porque obviamente no has vivido la realidad como la hemos vivido nosotros, cómo podríamos manejar o qué mensajes como especialista podrías darle a los venezolanos ante este panorama y protegernos desde el punto de vista emocional? Sí, sí, es muy, muy interesante esa pregunta y bueno, la contesto con mucha cautela y mucho respeto, eh, porque también desde el punto de vista de un europeo, un español, ¿no? Eh, También hay situaciones difíciles en otras partes del mundo, ¿no? En mi propio país, pero obviamente es otra dinámica social, otra dinámica cultural, otra dinámica financiera. Entonces, me voy, Carlos, a la situación, una de las situaciones más complejas que hemos vivido como seres humanos. Me remonto a esto para hacer una reflexión a aquellas personas que se encuentren en una situación muy, muy ajustada, muy difícil, muy, muy tentadora de caer en la desesperanza y estar mal. Mire, y lo hablaba de hecho salió esta conversación hace unas horas con una paciente, con una cliente. Le hablé del caso del doctor Víctor Frankl y la gran mayoría de personas casi nunca han escuchado de este señor. El doctor Víctor Frankl llegó a sufrir unas pérdidas enormes en su vida. Tiene un libro donde lo describe todo esto muy bien. En inglés le podemos llamar la humanidad, o la traducción del inglés, ¿no? Me imagino que será la traducción del alemán, que es el original. El hombre en busca de sentido, creo que es el El libro. hombre o la humanidad, ¿no? A veces en esta sociedad de tener cuidado con los términos, el hombre no el varón, sino la humanidad, ¿no? El ser humano buscando sentido, exacto. Eh, el doctor Frankl habla de algo que se dio cuenta él, que había un grupo de personas que incluso en un campo de concentración nazi, donde te estaban obligando a hacer a ciertas cosas, donde te estaban privando de las necesidades básicas más eh, esenciales. Había personas que tenían una manera de verlo dándole sentido a esta vida. Y entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que ante una desesperación podamos ver algo positivo, ¿no?
Y la idea puede ser lo que estábamos hablando antes, que la cuestión externa no la podemos controlar. Entonces, la cuestión de ciertos gobiernos, ciertas instituciones, ciertas cuestiones, está fuera de nuestro control. Debería estar, podemos controlarlo, pero no podemos. ¿Qué puedo controlar? Esa sería la pregunta. Le contesto con una pregunta, a lo mejor no les satisface a los que nos escuchen, pero ¿qué es lo que tú puedes controlar? Y yo animo a mis clientes a pensar en lo siguiente. Intenta estar lo más sano que puedas, dadas las circunstancias. Y sí es cierto, las circunstancias son difíciles. Pero ¿qué puedes hacer tú para invertir en tu propia salud? Es decir, puedes hacer ejercicio, porque si haces ejercicio sabemos que te va a ir mejor. Puedes controlar lo que entra por esa boca, a veces no, puedo permitirme tener una dieta muy sana, pero habrá maneras de intentar eliminar los carbohidratos, las grasas, los dulces, ¿no? Y de intentar, bueno, llevar una dieta más equilibrada, que tenga muchas verduritas, bueno, la dieta de la abuela, ¿no? Mucha fruta, un poquito de carne, un poquito de pescado, proteínas. Entonces ahí van dos factores muy importantes para la recuperación. Llevamos el ejercicio, llevamos la dieta. ¿Cómo estás durmiendo? Intenta dormir tus 8 o 9 horas. A veces es difícil, oiga, tenemos niños pequeños, bebé, me despierta, sí es cierto, pero lo que quepa, lo que puedas, intentar descansar bien. ¿Cómo está tu entorno social? Óigame, hay que tener cuidado. ¿Te estás rodeando de personas negativas o te estás rodeando de personas de bien? Y eso depende de ti. Eso no te lo impone nadie, casi nunca, ¿no? Puede ser que te lo impongan, pero la gran mayoría de nosotros tenemos la opción de hablar con De nuestros escoger. amiguetes que nos viene bien o con los que no nos vienen tan bien. Y como digo, amistades, vecinos, familiares. Entonces, fíjese, ya hemos controlado la cuestión del ejercicio, la dieta, el sueño, el entorno social. Y lo último que para mí es muy importante, y a mí me da igual a qué iglesia usted vaya, no le voy a pedir que vaya a que las que tienen el color de la puerta amarillo, usted elige, pero está el área espiritual. Y siempre, incluso con mis clientes que no se definen de una manera religiosa, ¿no? Pero hay un área espiritual del ser humano. Y en esa área espiritual casi siempre podemos encontrar ciertas actividades que podemos hacer para mejorar, para estar más cerca, para encontrar más paz, para aprender más en ese área. Entonces, fíjese, ya hemos dado 5 puntos de cuestiones que me pertenecen a mí decidir qué voy a hacer al respecto. Voy a hacer ejercicio, voy a llevar una dieta saludable, voy a tener una noche de descanso, me voy a encargar de que mis relaciones personales sean sanas y positivas y le voy a dar al tema espiritual. Y a veces el tema espiritual, la cuestión es, mira, yo no sé qué hacer, pero estoy abierto a que algo me venga una señal del cielo y algo me mueva en ese sentido. Bueno, eso está bien, eso es una buena posición, que por lo menos está abierto a, a que algo ocurra en ese área, ¿no? Y entonces, en fin, ¿quién nos puede quitar la libertad en esos ámbitos? Por mucho que nos quieran oprimir, por mucho que las circunstancias no las podamos controlar, son cosas en las que nos podemos enfocar y que dependen de nosotros, en la gran mayoría de los casos. Yo sé que puede haber excepciones a lo que acabo de decir, pero son cosas que cada uno podemos controlar. Y ese es ese es mi mensaje de ánimo a aquellas personas que nos escuchan, independientemente de su clase social, de su capacidad económica y financiera, de su estatus, de su condición laboral. Son cuestiones que hasta las personas más limitadas y más humildes casi siempre pueden hacer algo al respecto. Así es. David, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Yo, en nombre de todos mis paisanos venezolanos
con esa última respuesta que nos acabas de dar y esa exhortación de buscar aquello que esté a mi alcance, poner también mi atención en fuentes que me despejen por un momento de toda esa realidad. Claro, obviamente tú la conoces desde afuera, por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que te pueden compartir otros venezolanos. Yo la viví, yo apenas tengo un año acá y yo sé realmente lo de lo doloroso, porque de verdad que es una situación sumamente dolorosa, inhumana, diría yo, a lo que nos han sometido y que mucha gente bajo esa mirada de Dios, porque también soy creyente y desde cualquier denominación religiosa, porque tú hablaste de espiritualidad, no de religión, entonces desde cualquier mirada que tú quieras buscar esa ayuda espiritual, puedas encontrar esa fuerza que está por encima de ti, que es sobrenatural para sostenerte en medio de toda esta adversidad. Gracias, gracias por el espacio, gracias a las personas que pusieron sus preguntas por allí, señalaron qué exactamente querían conocer de la depresión y que tú magistralmente nos has respondido en la tarde de hoy. Así Bueno, que de nada y agradecido contigo. un gusto y que no sea la última y ojalá que podamos charlar en otra ocasión y ánimo a todo el mundo que nos ha escuchado. Gracias, David. Un Chao, gusto. nos vemos. Chao.